Bueno, queridos hermanos, eh, para poder comenzar con este primer versículo del capítulo 11, yo les voy a pedir que leamos el último versículo del capítulo 10 de Romanos, que es el versículo 21. Romanos capítulo 10, versículo 21, decía: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Así terminaba el relato del capítulo 10 de Romanos que estuvimos observando en la clase anterior. Y ahora vemos cómo comienza el capítulo 11. Comienza con una interrogación, pero también una exclamación que hace el escritor, en este caso el apóstol Pablo, y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este capítulo 11, hermanos, que vamos a estar observando en esta oportunidad, nos habla acerca de los planes, los propósitos de Dios, que son permanentes, que son firmes, porque justamente provienen de Él, y Él los sostiene. Si tendríamos que comenzar a ver esta parte, teniendo en cuenta el capítulo 10, vemos que Israel de alguna manera dio la espalda a Jesús, al Mesías. Sin embargo, aquí el apóstol dice: en ninguna manera Dios ha desechado al pueblo de Israel. Y dice: yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es verdad que cuando leemos un poquito más, versículo 2 del capítulo 11, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, solo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Versículo 4. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En aquel tiempo Elías decía: Señor, quedé yo solo. Todo el pueblo se fue tras los Baales. Todo el pueblo ha desertado. No queda ninguno más. Y sin embargo, Dios le responde al profeta Elías en aquella oportunidad y le dice: no, no, de ninguna manera. Versículo 4. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dentro del pueblo de Israel, Dios en su providencia había sostenido a 7.000, que vamos a ver que uno y otro lugar de la palabra del Señor aparece como remanente. Dios se guarda un remanente fiel. Y Pablo dice: yo mismo soy judío. Y si extendemos un poco esto, no solamente Pablo, sino la mayoría de los discípulos, los llamados, todos eran judíos, ¿verdad? Entonces no dice, no es que ha desechado a todo el pueblo de Israel, pero sí Israel como nación en ese momento dio la espalda al Mesías. Ahora pregunta: ¿será que Dios ha desechado a su pueblo? Y la respuesta es contundente, dice: en ninguna manera. Y podemos encontrar un versículo más adelante que nos da la respuesta. ¿Por qué? En ninguna manera, a pesar de lo que hicieron. Y dice: yo soy un ejemplo. Yo soy israelita, soy judío y sigo a Cristo. Y además dice aquí: Dios siempre se guarda un remanente fiel. Hermanos, inmediatamente lo podemos aplicar a nuestro tiempo con la iglesia también. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil, un tiempo de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, sin ahondar tanto en ese concepto, básicamente vamos a decir: apóstata es aquel que en algún momento abrazó las verdades cristianas, pero que hoy
se vuelve contra ellas, ya sea de palabra o por obra, o porque practica un evangelio diferente, cuando en realidad no existe un evangelio diferente. Pero aún en medio de todo eso, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿toda la iglesia está mal? ¿Toda la iglesia es apóstata? ¿Todos están siguiendo un falso evangelio? No, de ninguna manera, diríamos, ¿verdad? Acá estoy yo, podemos decir. Como dice el apóstol Pablo. Sí, no. El pueblo judío rechazó al Mesías, pero yo soy judío y sirvo a Cristo. Más o menos esto es lo que está planteando el apóstol en su actualidad, en su momento, más allá de lo que pasaba con el pueblo de Israel. Está diciendo, pero no todo judío ha sido desechado por Dios. Yo soy un vivo ejemplo. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo. ¿Será que toda la iglesia evangélica es reprobada por Dios? No, en ninguna manera. Aunque vivimos en un tiempo donde hay una gran cantidad de personas que dicen ser creyentes, que dicen ser hijos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pero con sus vivencias niegan la palabra de Dios. Y llegan a caminar en contra de la palabra de Dios. Es lo que está planteando de alguna manera aquí el apóstol Pablo, y da este ejemplo de Elías. Elías, ¿qué le sucedió? Bueno, él estaba siendo perseguido y el pueblo de Israel se había ido detrás de los Baales. Y él se sintió mal, se sintió deprimido, hasta llegó a decir, yo solo he quedado. Cuando saben que algunas veces a un creyente verdadero o a un grupo pequeño de creyentes verdaderos le pasa por la mente decir eso, yo solo he quedado. O quedamos nosotros solos. Sin embargo, así como le respondió el señor Elías, también responde en este tiempo. Y el Señor dice, no estás solo, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay un remanente fiel. Es el pueblo adquirido por Dios, que Dios sostiene. Entonces estaba diciendo el apóstol, después de lo que expresa en el capítulo 10, que parecería ser que, bueno, el pueblo de Israel quedó fuera de toda posibilidad. Entonces retoma aquí el apóstol y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios siempre ha resguardado un remanente fiel. Ahora vamos a leer un poquito más adelante, capítulo 11, versículo 5. Dice, así también aún en este tiempo, aún así en este tiempo ha quedado un remanente escogido, ¿qué? Por gracia. Vamos otra vez, una y otra vez, a esta palabra que aparece expuesta por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay un grupo que ha sido guardado y que se ha convertido? En grupo que está incluido Pablo, por gracia, exclusivamente por la gracia de Dios, un remanente fiel, escogido por Dios para salvación. Dice el 6, y si por gracia, ya no por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un juego de palabras, pero está diciendo algo que ya viene explicando el apóstol Pablo en este libro, donde aquí vuelve a profundizar una salvación por gracia. Pablo está diciendo de sí mismo, porque lo dice al principio, ¿no? ¿Qué dice? En el versículo 1, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y soy salvo. ¿Por qué soy salvo yo y otros no? Por gracia y no por obra, justamente no por nada bueno que yo haya hecho, sino porque Dios ha obrado en mi vida, por gracia, no por obras.
Ahora, ¿qué dice el próximo versículo? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Bueno, un versículo muy importante. ¿Qué pues entonces? Es como que digamos, bueno, y entonces lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vamos a leer 9 y 10. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, una vez más, como en otros pasajes parecidos del libro de Romanos, como cuando leemos acerca de que Dios endureció el corazón de Faraón, de la misma manera interpretamos este pasaje. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, versículo 7, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo es que los escogidos lo han alcanzado? ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que han recibido la gracia de Dios. Aquellos que han sido transformados. El remanente que Dios se ha provisto. Un remanente fiel. Y Pablo está diciendo, aún en este tiempo, dentro del pueblo de Israel, en su tiempo, hay un remanente fiel, escogido por Dios para salvación y para anunciar el evangelio de salvación a otros, entre los cuales está el apóstol Pablo. Pero Israel como nación no alcanzó eso en ese momento. Dice, y los demás fueron endurecidos. Vuelvo a explicar este concepto que ya lo trabajamos en clases anteriores, y no se refiere a que Dios predetermina endurecer el corazón de un hombre, sino que el corazón del hombre sin Dios ya es un corazón endurecido. Ya está en tinieblas, ya es un corazón duro. Sin la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, ese corazón está en tinieblas y es un corazón duro. Lo que encontramos aquí es que lo que Dios hace es simplemente que las personas vivan en su pecado. Es decir, fueron dejados en su pecado. No poseen, por lo tanto, la facultad de ver, oír y arrepentirse, así experimentarían las consecuencias de la rebelión. O sea, son rebeldes por su naturaleza carnal y tienen un corazón duro y por eso reciben las consecuencias que hablan versículo 9 y versículo 10. Versículo 8 también dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Vamos a recordar el pasaje bíblico que dice que la paga del pecado es muerte y que nosotros sin Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y en pecados. Por lo tanto, un muerto no puede ver. Un muerto espiritualmente no puede oír. Lo que está expresando este pasaje es esto, que de esa condición en que se encontraban todos, hay un grupo escogido por Dios por gracia que han alcanzado el propósito, como lo dice el versículo 7. Esto que estoy leyendo aquí del versículo 8 al versículo 10 ya estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Para los que toman nota, les digo, Deuteronomios
capítulo 29, versículo 4. Deuteronomio 29, 4. Isaías 29, 10. Y en el libro de Salmos, Salmos 69, 22 y 23. Entonces, de todo un pueblo rebelde, así como sucedía en el Antiguo Testamento, que se iban detrás de los Baales, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo, Dios tocó el corazón de 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. De la misma manera, en el tiempo del apóstol Pablo, la mayoría del pueblo de Israel rechazó al Mesías, crucificaron al Mesías, sin embargo, Dios preparó un remanente fiel, entre los cuales se encontraba el apóstol Pablo. Esto lo encontramos, versículo 7, en coincidencia con el versículo 1. Y justamente, si leemos Filipenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice quién es. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Hablando de sí mismo, el apóstol Pablo dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y fariseo. Bueno, este hombre tan judío, tan religioso, fariseo, alcanzado por la gracia de Dios. Por eso dice versículo 6, por gracia. Escogido por gracia, el versículo 5. Escogido por gracia. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Eso es lo que está diciendo y explicando el apóstol Pablo con respecto al pueblo de Israel. Como nación rechazó al Mesías, pero aún dentro del pueblo de Israel hay personas alcanzadas por la gracia de Dios y que forman parte y formaron parte de la iglesia y que hoy también muchas personas judías forman parte de la iglesia de Jesucristo porque han sido alcanzados por la gracia de Dios. Muy bien, ahí leía lo que el hermano Ángel escribía en comentarios. Exactamente. Vamos a ver un poquito más. Fíjese lo que dice el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. El 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, gentiles significa no judíos, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hasta ahí vamos a leer al principio. La incredulidad de Israel abrió la puerta a la oportunidad de los gentiles. El propósito de Dios es que cuando los judíos incrédulos ven
o vieran que los gentiles se vuelven a Cristo, puedan ser movidos a celo, se arrepientan y vengan a la fe. De alguna manera, eso está diciendo el apóstol Pablo. Pero analicemos el primer versículo. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Bueno, uno dice, si tropieza, cae, ¿verdad? Por esta palabra cayesen está hablando de caer definitivamente y ya no poder levantarse. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, no, no cayeron definitivamente. Lo que ha ocurrido está dentro del plan y el propósito eterno de Dios, dándole lugar a que todo el que no sea judío se acerque a Dios. Y si de esta manera también ellos pueden ser llamados a Dios, porque ven que otras personas son atraídas por la gracia del Señor, tal vez ellos recapaciten y también quieran venir al Señor. Y Pablo también lo habla ahí desde su lugar y lo menciona aquí como parte de la nación judía de Israel. Dice, si de alguna manera pueda provocarlos a celos, dice el versículo 14. ¿A quiénes? A los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Pero este versículo 11, hermanos, dice, han tropezado los Israel para que cayesen en ninguna manera. ¿Qué cosa en ninguna manera? Sí que tropezaron, sí que hubo un error, sí que actuaron mal, pero no cayeron definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios siempre guarda un remanente fiel, aún del pueblo de Israel. Y hay promesas, hermanos, de Dios para el pueblo de Israel que se van a cumplir. Pero no me quiero adelantar a los próximos versículos. También expone de esta manera cuando él dice, porque a vosotros hablo gentiles. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo fue nombrado misionero a los gentiles. Y se lo recuerda también a los judíos, de alguna manera, para confrontarlos, para decirles, Dios me envió a mí, a los no judíos, para que ellos obtengan salvación. Ahora vamos a ver unos versículos muy particulares que empieza el relato desde el versículo 16 en adelante. Cuando dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, ¿qué querrá decir esto, no? Vamos al 16. Si las primicias son santas, cuando habla de la palabra primicia significa primeros. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, la raíz es Jesús mismo. Amén. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, capítulo 22, 16, ahí se menciona Jesús, la raíz de Isaí. Jesús es la raíz santa. Y ahora dice, si las primicias son santas, ¿a quién se está refiriendo en este pasaje? Recuerde que está hablando del pueblo de Israel y de los gentiles, de los que no son pueblo de Israel. Y dice, si las primicias son santas, se refiere a aquellos primeros que han sido llamados por Dios para
a partir de ellos formar ese pueblo, esa nación que él formó, que él preparó, el pueblo de Israel judío. ¿De quién hablamos ahí? ¿Quiénes fueron los primeros? Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, fueron escogidos por Dios y santificados por Dios. La raíz es Cristo. Pero ellos fueron los primeros. Dice entonces el resto también. Está diciendo todo Israel es un pueblo santo. Recuerden que la palabra santo, ¿qué significa? Apartado para Dios. O sea, si los primeros fueron apartados para Dios, el resto de la masa, el resto del pueblo también es apartado para Dios. Si la raíz es santa, las ramas también lo son. Está hablando de Israel como un pueblo que ha sido escogido por Dios y que trata de estar argumentando lo que dice en el versículo 11. ¿Han tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. Caer para siempre no puede ser. ¿Por qué? Porque es un pueblo llamado por Dios. Es un pueblo adquirido por Dios. Y después agrega, 17. Algunas ramas fueron desgajadas. Parte de ese pueblo, de gente de ese pueblo, fueron desgarrados. Y tú siendo olivo silvestre, está hablando de los gentiles ahí, de los no judíos, han sido injertados en lugar de ellas. Y fuiste partícipe de la raíz, que es Cristo, y de la rica savia del olivo. Amén. Nosotros no éramos del pueblo de Israel, pero hemos sido injertados. Y ahora nosotros nos alimentamos de la raíz que es Cristo. Tanto judíos como no judíos, la raíz es Cristo y estamos en él. Aunque algunos judíos no están en Cristo. Ahora, Pablo le habla a los gentiles y les dice, no te jactes, no te enorgullezcas, no te creas mejor, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas y te enorgulleces, tenés que saber algo, que no sustentás vos a la raíz, sino que la raíz te sustenta a vos. ¿Qué está diciendo? Por gracia estás ahí, por Cristo. Por la obra de Cristo estás en el lugar donde estás y formas parte de este pueblo maravilloso que es la iglesia. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahora, el que no está en Cristo, ¿por qué no está en Cristo? Porque es incrédulo, está diciendo. Y ahí podemos agregar de los judíos y de los no judíos, por su incredulidad, no están en Cristo. Y dice, pero ojo, no tengas soberbia. ¿Sabes por qué vos estás en Cristo? ¿Por qué? Dice. Por la fe. Y la fe no es una cuestión de orgullo, porque la fe proviene de Dios. Versículo 20, leemos una vez más. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Como diciendo, si no fuera por gracia, sería imposible que estés ahí. Temor, esta palabra temor no es un miedo, sino que está diciendo reconocimiento.
a Dios. ¿Qué reconocimiento? Reconocer que no merecemos estar. Reconocer que somos pecadores, que no tendríamos ningún lugar en Cristo, pero que por gracia hemos sido llamados a ser parte. Amén. Por eso dice, no tengas soberbia de que vos estás y que otro no. El que no está es porque es incrédulo. Pero vos estás no porque seas bueno, sino porque la gracia de Dios actuó en tu vida y porque Dios puso fe en tu corazón. Porque la fe, recordemos, es un don de Dios, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Amén. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Amén. Ahora el apóstol Pablo retoma y dice, si ustedes han sido salvos por gracia, de la misma manera aquellos que están en incredulidad pueden ser alcanzados por esa misma gracia y poder estar en Cristo también. Amén. Esta palabra que vamos a analizar un poquito más profundo. Estos versículos dice, si permaneces en su bondad, se refiere a la firme perseverancia en la fe. Esta firmeza es una prueba de la realidad de la fe en un creyente y es una consecuencia de haber sido salvo. ¿No? Versículo 22. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y cómo puedo permanecer en esa bondad? Habla de firmeza. Bueno, la única forma de permanecer firme en Cristo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe proviene de Dios. Y la fe hace que yo esté firme. Pero una persona que no ha sido salvada, que no ha nacido de nuevo, no tiene fe, ni tampoco puede estar firme. Entonces, por eso entendemos que este estado de firmeza en Cristo es consecuencia de haber sido injertado en Cristo y de tener una nueva naturaleza, de haber nacido de nuevo, de vivir en fe. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado fe en nuestras vidas. Fe para la salvación. Y agrega, dice, y aquellos que están en incredulidad pueden ser alcanzados e injertados en Cristo. Mucho más, como diciendo, son parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, esa nación. Se arrepienten y aceptan a Cristo. Son injertados en Cristo y son salvos. Pueden salir de ese estado de incredulidad. Y para afirmar esto que leemos en estos versículos,
Vamos a leer lo siguiente, del versículo 25 en adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Claro, ¿de qué estará hablando aquí, no? ¿Ha ocurrido esto ya? No ignoremos este misterio. Las promesas de Dios para con el pueblo de Israel se van a cumplir. Y hay una palabra para Israel, Isaías 59:20. De Sión saldrá el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jeremías 31, 33 y 34. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en lo siguiente, que aquí se está hablando de la restauración futura del pueblo de Israel con la segunda venida del Señor Jesús y cuando Él venga a reinar. Entendemos también que durante el periodo de gran tribulación, Dios comenzará a tratar directamente, como lo hacía en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, donde será perseguido, donde querrán nuevamente erradicarlo del planeta y Dios lo va a guardar. Y sus corazones van a estar siendo preparados para la segunda venida de Cristo. Y allí el Señor Jesús va a reinar desde Sión, desde su pueblo a todas las naciones. Entonces creemos que lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo aquí es acerca de la futura restauración del pueblo de Israel en cumplimiento con las promesas hechas por Dios a este pueblo, que a la fecha aún no ha terminado. Sin embargo, Dios guarda el pueblo de Israel una y otra vez en la historia de la humanidad. De eso podemos dar cuenta. En nuestra época casi reciente, una y otra vez intentaron destruir el pueblo de Israel. Sin embargo, poderosamente ha sido guardada esa nación. Porque hay una palabra de Dios que se cumple para con ese pueblo. Pero hoy en día, tanto judíos como no judíos pueden formar parte de la iglesia al ser llamados por gracia. Pero llegará un tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel y que tendrá su pleno cumplimiento cuando Jesús venga por segunda vez a reinar aquí en la tierra. En aquel momento el Señor estará reinando desde Israel. Y aquí se cumplirá lo que dice Isaías 59:20, Jeremías 31, 33 al 34. Continuamos leyendo versículo 28 en adelante. Dice, así que en cuanto al Evangelio, escuche bien, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, de los no judíos, gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hay una elección de Dios. Hay un plan de Dios para ese pueblo que se va a cumplir, independientemente de lo que es la iglesia. Y viene el versículo 29, que también allí encontramos algunas cuestiones de interpretación. Dice, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 30,
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios se sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hasta ahí por ahora. Volvamos al versículo 29 por un momento. Primero, para interpretar bien, cuando dice endurecimiento en parte, ¿no? Que leíamos. En el versículo 25. Esta palabra endurecimiento del griego es porosis, que se traduce como callosidad. Y es un término médico que describe el proceso por el cual las extremidades del hueso fracturado se fijan mediante una osificación o callosidad que se hace como piedra. Está hablando de algo permanente, de mucho tiempo. No está hablando que de repente aparece. Porque dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Está diciendo de su propia naturaleza, su duro corazón. Ese proceso de endurecimiento que siempre ha tenido ese pueblo. Más allá de que Dios siempre se ha guardado un remanente. Endurecimiento en parte. Y cuando dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, bueno, hay unas expresiones hebraicas o escrituras hebraicas que se llaman el todo por la parte. Es decir, por ejemplo, dicen toda la tierra para ver un acontecimiento que sucedió en un lugar en particular, pero no pasó en toda la tierra literalmente. También cuando dice en otro versículo, bueno, todos los gentiles han alcanzado. En realidad son expresiones hebraicas, pero ¿a qué se refiere aquí cuando dice todo Israel será salvo? No se está refiriendo, en primer lugar, a la salvación a todo individuo que forma parte del pueblo de Israel, sino a aquellos que creen, aquellos que son alcanzados por gracia, en primer lugar. Pero sí se refiere a Israel como nación, con el cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Amén. Porque si no caeríamos en una falsa doctrina que también anda por allí, que dice que toda persona israelita o judía, independientemente de sus actos, de sus hechos o su forma de vivir, acepte a Cristo o no, va a ser salvo e irá al cielo por el solo hecho de ser judío o israelita. Es una falsa doctrina. El resto de la Biblia no enseña eso, y aquí tampoco está diciendo eso, está haciendo referencia a promesas de Dios para con el pueblo de Israel. Israel nación en un momento tendrá el privilegio de tener a Cristo reinando en medio de ellos para todas las naciones. Pero no podemos interpretar cuando dice todo Israel será salvo, que todo judío en particular será salvo. Está hablando como nación y después en lo particular, como también enseña la Biblia, ya no hay distinción entre judío y griego, aquellos que son alcanzados por la gracia de Dios son salvos. Amén, es importante eso marcarlo, porque si no, hay personas que utilizan estos versículos recortándolos del resto de la Biblia y dicen, no importa que crea en Cristo, no, pero si ya es judío, igual es salvo.
Amén. Cuando leíamos entonces la referencia a estos versículos del Antiguo Testamento también, yo también coincido en esto, de que esta restauración de Israel tendrá lugar luego de la gran tribulación, al regreso a la segunda venida de Cristo. ¿Qué decimos entonces ahora, luego de leer esto, cuando dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Bueno, muchos también han recortado ese versículo para sostener lo siguiente. Una persona de que manifestaba ciertos dones en la iglesia, pero se apartó y no anda según la verdad, bueno, todavía tiene la capacidad de tener esos dones, porque haciendo un mal uso de este pasaje dice los dones son irrevocables. Y estoy hablando de dones del Espíritu Santo como podemos ver en lugares, dones de sanidad, dones de profecías o de interpretación, don de discernimiento, etc. Y entonces por ahí encontramos personas que incluso están en pecado, viven en pecado, fuera del círculo de la iglesia, de estar bajo sujeción, y de repente digo, no, bueno, pero esos dones son irrevocables, entonces funcionan de la misma manera porque los dones dados por Dios son irrevocables. Bueno, en primer lugar, hermanos, haciendo uso de la hermenéutica, ¿qué tendrá que ver eso con lo que viene diciendo el apóstol Pablo? Absolutamente nada. Aquí en ningún momento está hablando de dones espirituales o dones persona. Acá está hablando de los planes de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces nosotros no podemos recortar el versículo 29 y aplicarlo a otra cosa. Por eso cuidado, cuando nos encontramos por ahí con profetas solitarios, intérpretes de lengua solitarios, que ni siquiera tienen iglesia o andan de aquí por allá, o con personas que en algún momento iban a una iglesia y aparentemente ejercían ciertos dones espirituales, pero de repente ya ni siquiera congregan, y viven incluso una vida de pecado, pero, no, pero tiene el don. ¿El don de qué, hermano? Cuidado con eso. Ojo con eso. Pueden ser muy peligrosos. Pueden envenenar los corazones y las mentes. Y este versículo, queridos hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por eso volvimos sobre el versículo 25 en adelante. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué está hablando el pasaje? Está hablando de la promesa de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces, cuando dice versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, está diciendo de ninguna manera Dios va a dejar de cumplir sus promesas para con el pueblo de Israel. Dice eso y nada más que eso. No podemos hacerle decir un versículo lo que no dice el versículo, porque el contexto no tiene nada que ver con eso. Amén. Y usted se tiene que enojar como me enojo yo cuando pasa eso. Y tiene que levantar la verdad de la palabra de Dios. Hay uno que anda por ahí dando vueltas, etc. No, pero Dios me dio un don y no me lo quita más. ¿Qué no? Si estás en pecado, el Espíritu Santo no va a usar tu vida así. Si vivís en pecado, no estás en sujeción. Es más, ni sé si sos creyente. Como escuché por ahí una vez a alguien hablando de estos temas, diciendo, no, porque era creyente, se apartó, ahora es borracho, etcétera, pero Dios lo sigue usando.
le da profecía a la gente. Bueno, no sé quién lo usará, ¿eh? Cuidado, alerta. Volvemos a nuestro pasaje. Versículo 29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Está diciendo Dios va a cumplir su palabra para con el pueblo de Israel. Porque Dios no miente. Lo que prometió, lo cumple. Bueno, amén. Seguimos leyendo y ya terminamos. La última parte que nos quedó dice versículo 33. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. En esta parte, hermanos, termina una gran exposición del apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 11 del libro de Romanos. Luego comienza otra parte. Pero aquí hay una gran exposición que este es el broche de oro. ¿Por qué de qué hablo hasta aquí? De la salvación por gracia, de la soberanía de Dios, del poder de Dios para mantener su palabra y para hacer como Él quiere. Entonces, ¿qué exclama aquí en el versículo 33? Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Sale una alabanza de su corazón. Una alabanza del apóstol. Después de todo lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, exalta a Dios y dice, estoy maravillado. ¿Quién entenderá la mente del Señor? ¿Por qué Dios es así como es? No lo podemos comprender. ¿Por qué Él decidió salvar a un pecador como yo? ¿Por qué Él tuvo misericordia? ¿Por qué siendo santo, 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 vino a morir en la cruz? ¿Por qué estando muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida con Cristo? ¿Por qué de Israel, siendo un pueblo tan rebelde, sin embargo Dios mantiene sus promesas para con ese pueblo? Profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Insondables, quiere decir que son incontables, no lo podemos medir. Son sus juicios. Inescrutables sus caminos, no podemos conocer los caminos de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nadie. 35. ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Otra vez el apóstol resume esto en una pregunta. ¿Quién hizo algo para merecer algo de Dios? ¿Quién pudiera haber hecho algo para que Dios ahora esté en deuda y le dé la salvación? ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ninguno, nadie. Y por último termina diciendo de esta manera, porque de él, por él, de él quiere decir que todo le pertenece a él. Por él quiere decir que todo fue hecho por él. Y para él quiere decir que todo fue hecho para su gloria y su honra. Son todas las cosas. Y dice, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta preciosa noche que tú nos regalas para poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, eterno, poderoso Dios, que nos ha alcanzado con su gracia.
que ha transformado nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y anhelamos cada día conocerte más, saber más de ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Señor, que podamos cada día, Señor, ser más parecidos a tu Hijo Jesús. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Amén y amén.